Señores, y para que no se me olvide, porque hay que darle su cuña a quien me pone súper linda, gracias Chichi por el paneo. No se fijen en las libritas de más, que eso con el gimnasio lo vamos a resolver muy pronto. Pero gracias a Nerca Store, tiendas Nerca, aquí en 360, ya usted lo sabe, si se quiere ver así, tan súper chula como yo hoy, que yo espero que ustedes me vean tan súper chula como yo me creo, ¿no? ¿Verdad? Si se quiere ver así, vaya a Nerca en 360 y allá Nerca y en particular Ángela, ya lo sabe, le hace todo su outfit completo. Aquí estamos, caramba, en compañía de los Economontos. ¿Con qué tema? Yo le dije, señores, yo voy a estar callada aquí, ustedes hablan solo, porque hablamos del monopolio del transporte. Y yo sé como poco de eso, yo voy a decir un par de nombres ahorita, porque yo medio pongo fresca, pero aquí hay quien sabe de eso. Rafael Espinal, aquí a mi derecha, ese es el hombre del tema, ok, el profe, Economonto y por supuesto, coordinador de la Escuela de Economía del INTEC. Y aquí a mi izquierda, Hugo Giuliani Curi. Héctor. Es que si yo no le cambio el nombre, si no te digo a ti Hugo Héctor o a Rafael Ricardo, yo no soy yo. Héctor. Va a tener que mandar a Nerca también. Sí, pero es que en Nerca no hay ropa de varón. No hay ropa de ser una peluca que le van a poner, unos lentes de eso. Oye, qué tema, porque la verdad que los dominicanos somos de verdad esclavos del transporte. O sea, ha sido un flagelo universal para República Dominicana, desde el punto de vista de todos los años de la historia, sinceramente, y además afecta en específico a la gente que más necesita apoyo y capacidad de comunicarse. Entonces está caro, hay mucho monopolio ahí. ¿Qué dices tú? ¿Cuál es ese escenario, Rafael, que tú reflejas, que tú puedes retratar? Mira, el tema del transporte es un tema que a veces pasa desapercibido ante la opinión pública. Pocos personas, economistas, incluso políticos tocan el tema del transporte. El transporte en la República Dominicana, lo primero es que es un caos. El transporte público, ya sea de carga, ya sea de pasajeros. Pero el transporte de carga en particular es un transporte monopolizado por un llamado sindicato, que en realidad no es más que una asociación de propietarios de camiones, que desde hace 8.502 años. 8.000 años, que es el llamado Fenatrado. Fenatrado tiene el control de la carga terrestre en la República Dominicana de manera monopolizada. El costo del transporte en relación con Centroamérica, de acuerdo a estudios del Banco Interamericano de Desarrollo, es 4 veces más alto para quien quiere sacar un contenedor del puerto o quiere llevar una mercancía al puerto. Eso disminuye enormemente la capacidad competitiva del país, porque nosotros nos quejamos del DERE-CAFTA, que el DERE-CAFTA es un acuerdo que tiene desventajas para la República Dominicana, que Centroamérica lo aprovecha mejor y el déficit con esos países para nosotros es dañino, pero obviamente es que la competitividad dominicana, dentro de uno de los factores que la limita, está el transporte. Y eso no tiene, hay una indiferencia de parte del gobierno enorme frente a esa realidad. Como que no está pasando nada. Pero fíjate que hay dos aspectos interesantes. O sea, la parte de carga, que es fundamental y es business, es comercio. Claro. Y también el transporte el transporte público, el transporte de cualquiera que quiera ir de aquí a Jarabacoa, de aquí a Pedernales, de donde tú quieras ir. ¿Dónde podemos, vamos a decir, definir qué es la mayor urgencia o la mayor necesidad de atención? El transporte público también es monopólico. Cuando tú vas, por ejemplo, una ruta en Ubiere, por ejemplo, dime de Ubiere. Ubiere, para decir, que es dueño de rutas dentro de la capital y de rutas al interior, incluso que hay compañías transportistas dominicanas que dan buen servicio, que no pueden viajar a determinados puntos, por ejemplo la Romana. En la Romana no pueden ir si no son algunos sindicatos que tienen la propiedad de esas rutas, o a Elías Piña. Entonces encarecen el transporte, usan vehículos de mala calidad, choferes que no son, porque tienen un monopolio de las rutas. ¿Y ese monopolio, pregunto yo, Héctor, está sustentado legalmente? Bueno, no está sustentado legalmente. O sea, en teoría tenemos una ley antimonopolio. Ellos lo han podido mantener por la fuerza. Ahora, ¿qué implica? Rafael dijo algo muy importante, que afecta nuestra competitividad.
y que el transporte en la República Dominicana es 4 veces más costoso que en Centroamérica. ¿Qué implica eso? Eso implica que las empresas dominicanas, en términos de costo, no pueden competir con otras empresas similares de Centroamérica por el factor transporte. ¿Qué otras implicaciones tiene eso? Cuando tú exportas, tú creas empleos. Cuando tú no puedes exportar porque el transporte no es competitivo, es muy costoso, entonces tú dejas de crear empleo. Y son personas hay dominicanos que no tienen oportunidad de trabajar por culpa de ese monopolio. Entonces está el otro aspecto, que es el aspecto del transporte de pasajeros en la República Dominicana. Sí, o sea, yo creo que ese obviamente, bueno, los dos son importantes, pero ese afecta a cantidad de personas. Vete allá a la esquina de la Churchill con Kennedy. Y como decía Rafael ahorita, tú ves que la gente bien vestida va para su trabajo y lo empacan en un concho maltrecho, con mal olor, meten 6, 7, 8 personas para llevarlo desde un punto en la Churchill a otro punto. Y, oye, eso le quita la dignidad a la persona. Y, bueno, que dice hay que defender a esos padres de familia que son trabajadores. Pero esas personas que van en esos vehículos de motor también son padres y madres de familia, claro. Y entonces tienen que pagar un precio alto, además de que son ultrajados. Y no solamente el peligro. Le venía yo contando a Rafael que una vez vine yo de Samaná con mi esposo en una voladora y veníamos como 50 personas y las autoridades son cómplices, son los mayores cómplices de ese desorden. Y simplemente esto es una de esas guaguas, oye, como con 20 o 30 pasajeros y que le pasan por el lado a la persona de la MET como si fuera nada. Y si esa guagua tiene un accidente. Claro, o sea, las vidas que están en peligro ahí, o sea, el riesgo, lo mismo la verdad. Tú lo ves en los motores, porque no solamente es el problema, ahora hay sindicatos de motores que ahí frente a Teleantilla y frente a CDN hay una parada de motores en medio de la calle que dificulta el tránsito. Tú no ves tampoco, porque también los medios noticiosos son cómplices de esa situación. Ninguno lo denuncia. Pero nosotros no. Sí, pero... Rafael, pero déjame hacerte una pregunta sobre eso. Tú sabes que tengo que decirte. Mira, yo pregunto, ¿cuáles son las soluciones posibles? O sea, vemos verdaderamente que hay intereses, vamos a decir, particulares de figuras, de personas que son jugadores clave de la industria por años, que tienen ciertas, vamos a decir, concesiones a nivel gubernamental o a nivel de las instituciones de poder. Entonces uno dice, bueno, pero queremos salir de este asunto y esto dura y dura y dura. ¿Dónde estaría la fórmula de desmonte? ¿Cómo salimos de este problema? Mira, lo primero es que hay una complicidad entre el gobierno, las autoridades municipales, los partidos políticos sí. y estos grupos de empresarios del transporte. ¿Por qué? Porque cuando hay un acto político, las guaguas de esos sindicatos, de esos gremios, de esas agrupaciones, son las que transportan los participantes en el mitin. Entonces ya hay un compromiso desde la campaña para otorgar rutas, para otorgar exoneraciones, que tienen un altísimo costo. O Financiamiento. sea, vamos a decir que son favores políticos, de alguna manera. Es una manera, un pago de un servicio, porque estos se han convertido, estos mecanismos se han convertido en mafias que hay en otros países. El transporte en otros países muchas veces se convierte en este tipo de agrupaciones que chantajean a las autoridades. Mira lo que pasó recientemente con una decisión del Intran tratando de poner orden. Las que hay gomas, Claudia Francesca Fajada. Claudia Francesca, del y miembro de la Junta Regente mucho tiempo. Y es muy fajada. Amenazaron con hacer una huelga al país, porque el Intran dispuso que las gomas de las patanas, las gomas de los cabezotes, las gomas de las guaguas de transporte, debían tener una determinada cantidad de centímetros para proteger a los pasajeros. Como aquí eso no tiene, esos sindicatos no aceptan que les regulen, amenazaron con parar el país
porque las gomas ellos prefieren mantenerlas hasta que explotan en la Sí, carretera. hasta que Con una el seda. viento, Ajá. y eso constantemente tú ves en la Pero carretera. entonces hay un pa'lante y para atrás, brutales. como el reggaetón. Entonces, ¿por qué no hay, pregunto yo, Héctor, por qué no hay una determinación que pueda de alguna vez y por todas definir una Mira, política, Lili, una línea de acción? al igual que en otros países, ahí va a tener que haber un enfrentamiento en que el gobierno imponga su voluntad. En Inglaterra, por ejemplo... O sea, que le cojan miedo a la huelga, que le coja... que imponga su que lo voluntad. asuma. Ajá. Es decir, en Inglaterra muchas veces las personas olvidan que hace muchos años los mineros, por ejemplo, en Inglaterra del carbón que se utilizaba para plantas, hacían huelga y paralizaban el país hasta que vino Margaret Thatcher y dijo, esto se acabó. Lo mismo va a tener que ocurrir en un país como la República Dominicana, donde venga un gobierno con una voluntad y diga, no, esto se acabó. A mí me gusta la Thatcher, hay una que se decisión, sepa. hay una decisión de un tribunal aquí que permite el transporte de carga a otras empresas, pero salen por ahí y los queman. Entonces tú tienes que tener una protección pública y el deseo firme del gobierno de que se respeten esos derechos. Ahora, tú no lo puedes hacer en todo el país, tú puedes comenzar... Como piloto, vamos a decir. Como piloto, yo voy a decir, ok, yo voy a comenzar con estas rutas y dar la protección policial y militar. Por ejemplo, hoy estaba la zona esa de la bandera por ahí llena de militares por alguna parte de la ciudad. Bueno, ok, yo voy a hacer eso con la Churchill, voy a hacerlo con otras rutas, por ejemplo, de Santo Domingo La Romana, lo que sea. Mi pregunta es la siguiente, ¿por qué tenemos tanto tiempo con el mismo problema? O sea, porque obviamente no ha habido una transformación, ha habido una voluntad política hasta cierto punto, pero siempre cuando se establece el esquema de huelga o cuando se establece la fortaleza de ese gremio, el gobierno de alguna manera echa para atrás y la cosa se mantiene. Pregunto yo, ¿cómo pudiéramos transformar eso? Hay una opinión, porque no está fundamentada en estudios serios, de que el sistema de transporte anárquico de la República Dominicana, sobre todo el de transporte Pero podemos de llamarlo pasajeros, así, anárquico. Anárquico. Eso es una palabra. Sí, anárquico. Ese sistema de transporte permite que muchas personas que no tienen empleos fijos se ganen la vida de manera informal como empresarios del transporte, con un carro destartalado, una pequeña inversión. Pero no ha habido un plan para incorporar un sistema de transporte moderno y absorber esa mano de obra a través de ese mismo sistema de transporte. Incluso algunos de esos transportistas, el Estado pudiera subsidiar una parte de su paralización, digamos, porque incluso hay transportistas de esos que por razones hasta de edad del gobierno tal vez pudiera asumirlo, porque el costo de ese transporte anárquico representa que cada dominicano de clase media y aún no de clase media necesita un transporte personal. Aquí la gente, una alta proporción de sus ingresos es para pagar un préstamo para andar en un vehículo, por lo que dice Héctor. Porque el porque es transporte humillante montarse. es indigno. Es indigno. Exacto, no es confiable. No es confiable. No estamos listos para hacer Nueva York chiquito, porque no se puede caminar a pie. Entonces, la contradicción entre el crecimiento económico nuestro y esta falta de institucionalidad, falta de servicios, es uno de los graves problemas dominicanos. Bueno, estamos de acuerdo, Héctor, sí, porque tenemos que cerrar. Estoy 100% de acuerdo. O sea, mira, Lili, yo estudié en Canadá, yo nunca tuve un carro, siempre me transporté, usé transporte público o caminaba. Así que, y yo creo que nosotros en la República Dominicana debemos aspirar a un transporte público eficiente y también privado. Aprender a caminar también. Y también a respetar al peatón, que nosotros hicimos una entrega aquí al principio que se llamaba El peatón no es gente. Lo primero que necesitamos es aceras y nada, un abaniquito individual será, para que la gente pueda también aprender a caminar. Qué bueno recibir a los economontos aquí para tratar estos temas. Yo creo que vamos a tener que hacer una parte 2, porque el monopolio del transporte en nuestro país no es cuestión de 15 minutos, definitivamente que no, estos cerebros
cerebros hay que aprovecharlos para tratarlo más a profundidad. Y hacemos un llamado también al INTA y a la queridísima Claudia Francesca, que sé que está haciendo la batalla, para que pensemos en conjunto, tantos cerebros juntos que podemos hacer y crear y construir soluciones colectivas que nos lleven a un mejor estadio. Gracias a todos por la sintonía y nos vemos mañana.